todos los amigos que están conectados. Jeffrey. Es un grande abrazo. Bueno, ¿Cómo estás? bien, gracias. Adiós. Bueno, hoy tenemos la grata visita de Jeffrey León. Para muchos de ustedes le conocen. Es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Es máster en ingeniería química de la Estatal de Campiñas de Brasil. Doctor en ingeniería química del UNICAM. Presidente de la Red Colombiana de Ingenieros Químicos, representante de las universidades en programas de ingeniería química, Consejo Provisional de Ingeniería Química de Colombia, presidente del Consejo Provisional de Ingeniería Química de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, capítulo Bogotá, vicepresidente de la Confederación Interamericana de Ingenieros Químicos, integrante del Consejo Mundial de Ingeniería Química 2022-2023. Tiene 2 patentes de invención gestadas por la Universidad EAN. Bueno, ya no hace falta más presentación para Jeffrey. La verdad que es un líder dentro de los ingenieros químicos de Latinoamérica. ¿Por qué no decirle? Muy considerado a nivel mundial. Le damos la bienvenida. Hoy Jeffrey nos hablará un poquito sobre la industria 4.0, una transformación resiliente de la ingeniería. Y también hablaremos de algo que es muy importante para nosotros, amigos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que es el Interamericano de Ingeniería Química 2024, que se realizará en Colombia. Jeffrey, bienvenido, te escuchamos. Ingeniero Luis, muchas gracias. Apenas confirmar que me estás escuchando. Sí, claro y fuerte. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los hermanos andinos, a todos los hermanos latinoamericanos, muy honrados de estar compartiendo con ustedes este espacio y esta invitación que se gesta precisamente desde el Colegio de Ingenieros de Pichincha, el liderazgo también del ingeniero Luis alrededor precisamente de la ingeniería química y la forma como se puede trabajar de manera mancomunada. Para mí es realmente un orgullo poder estar compartiendo con ustedes este espacio, unos pequeños minutos de algunas experiencias alrededor de lo que la ingeniería química nos muestra y sobre todo el futuro que estamos esperando suceda. Por eso espero hablarles hoy un poco de esa industria 4.0. Hoy ya se habla de industria 5.0, pero quiero dejar ese marco sobre todo porque en los países andinos estamos subiéndonos a la ola 4.0, mientras que otros de repente ya están hablando de una ola un poco más adelante, incluidas algunas innovaciones biotecnológicas, pero que será pues materia de apertura y de trabajo en un futuro encuentro. Voy a compartirles una presentación que he preparado para ustedes y como también lo decía el ingeniero Luis, les presentaré al final de la intervención una invitación muy especial y aún más en ese escenario haciéndole una invitación aún más importante a Ecuador como país invitado especial para este gran evento, lo cual esperaremos hoy al final de la intervención se pueda pues facilitar en términos de la alianza y del trabajo colaborativo que venimos realizando. De nuevo, pedirles el favor de la confirmación que estén viendo mi pantalla y la presentación. Acá no estamos viendo tu Me- pantalla. ¿Ya? ¿Me confirmas que sí la ves? ¿No? ¿Todavía La no? pantalla sí, la presentación no, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Ya reviso nuevamente. Un minuto más, por favor. Si me está... De pronto, ingeniero Luis, ¿necesito algún permiso? No, ¿verdad? Porque me está apareciendo... No, sí. Tienes permiso para compartir pantalla. Perfecto, permíteme un segundito.
Michelle, revisemos eso. Localization preference. Segundo. Pues parece que la presentación se quedó en Argentina. Sí, parece que sí. Solo un segundo que creo que me va a pedir reiniciar un minutico. No tardo nada. Ya. Saludar a David, a Darío, a Carolina, a Marta Román y a la doctora María Elena desde Bolivia. Bienvenida, doctora. Hola Luis, un gusto escucharles. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada por participar en este grupo. Bienvenida, ma. Muy buenas noches a todos. Yo me anticipo para decirles que de pronto me tengo que retirar porque ya tenía una charla concretada para las 7:30, pero ya había hablado con el ingeniero. Una lástima tenerme que retirar, pero bueno, los acompaño un momentico. Bueno, Darío, no te preocupes que queda en Facebook del colegio también para que después termines de Un ver. honor. Bien. Lucho, el ingeniero Darío es el jefe de programa de Ingeniería Química de la Universidad Nacional. Un honor, ingeniero, también que nos haya acompañado a esta introducción. Yo le corrijo al ingeniero. Yo soy miembro del Comité de Sobreído, pero en representación de la directora, que es la ingeniera Catalina Valencia Perón. Pero pues siempre estoy atento a estas cosas. Ok, ingeniero, muchas gracias por A ustedes, muy por amable. la última actualización ahí que hubo. Exacto. Ok, muchas gracias. A ustedes, muy Ingeniero amable. Darío, un grande abrazo. Por ahí le escuché la voz. Qué alegría escucharte. Listo, Rey, qué pena, ya te había escrito porque me tengo que retirar, les había dicho a ellos, pues con mucha pena se tiene que retirar uno. Entonces, para que no Claro. me confundan que me retiro por aburrido. Ya No, tenía... no. Espacio que nos permite no solamente pasar las fronteras a través de lo que consideraríamos hoy el enlace más fuerte. Nuestra ingeniería química nos enseñó primero a hablar de enlaces simples, dobles, pero hoy estamos hablando de que la ingeniería y la industria se sigue transformando. Estamos hablando de enlaces que nos mueven a través de los bits, que nos mueven a través de la información en donde la tecnología y las telecomunicaciones hacen parte del día a día del ingeniero químico. Hoy, a los que acabaron de conectarse, un gran saludo de bienvenida. Estamos dando inicio a este espacio de webinar andinos y les agradezco por favor dentro de sus dispositivos móviles entrar por favor a www.menti.com y utilizar el código 85440828 y en 3 palabras por favor definan para ustedes qué es. Vemos también una opción importante que sería optimizar. Existe una palabra muy interesante que se habla de una ilusión. De repente esto puede que no sea algo que se pueda manejar. Interesante, hablamos también de resistencia, que va muy asociado a perseverar. Entonces por eso ya lo estamos viendo con el mismo color. Cuando estamos hablando de paciencia y de conservación, también está asociado. En estos momentos tenemos ya 5 intervenciones. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos en esta primera parte, en donde estamos haciendo una línea base de lo que significa para nosotros la resiliencia en ingeniería. Sobre todo ese llamado que tenemos en esa ingeniería del 2030 en una condición global de necesidades. Vamos a dar un minuto más para que puedan aportar quienes estén compartiendo con nosotros. Y por favor, entonces, incluir en 3 palabras lo que es para ustedes resiliencia. En pantalla, entonces, estamos viendo que se vuelve de manera común la palabra remediar. También hablamos de innovación, de optimización.
En azul vemos asociado cómo la optimización, el valor o generar una ilusión tienen mucho que ver, pero creo que para todos es claro que cuando definimos resiliencia en ingeniería, estamos hablando de una forma en donde nos podemos enfrentar a procesos, donde podemos utilizar los conocimientos para poder generar un valor agregado, pero de manera, digamos, transversal. Estamos hablando que el preservar, el conservar, la resistencia y remediar es lo que podríamos tener como ese concepto base hasta este momento. Entonces, quiero dar continuidad con ese mensaje inicial que estamos hablando alrededor precisamente de lo que hoy consideramos es la resiliencia. Y lo primero que quiero comentarles es que la ingeniería de nuestra época está llamada no solamente a ser resiliente, sino a entender la forma como están sucediendo los procesos de manera muy especial. Y la tecnología empieza a tomar un valor agregado muy importante. Hoy hablamos de Industria 4.0, en donde adoptamos diferentes modelos asociados a equipos, a productos o a formas en las cuales medimos o monitoreamos datos que nos llevan a una revolución que hoy por hoy es la industria 4.0, donde la automatización, la electrónica toma un valor agregado, pero sobre todo para nosotros desde la ingeniería química o la ingeniería de procesos empieza a adoptarse una serie de nuevas formas de leer y de desarrollar procesos. El primer concepto que quiero que estemos juntos es que muchas veces hemos dejado de la mano en ingeniería la tecnología y a veces pudiese ser contradictorio. Es la ingeniería la que más usa tecnología, pero en algunos casos somos bastante, digamos, resistentes a adoptar el cambio, a adoptar tecnologías que pudiesen disminuir cosas. Una de las situaciones o paradigmas más grandes que nos encontramos como ingenieros en algunos escenarios es, bueno, voy a diseñar una planta que esté automatizada y eso pues va a generar menor personal y menos número de trabajadores. Entonces esto no es correcto. Y no, debemos es generar diferentes diseños de procesos que sean tan robustos que necesiten igual número de personas, solamente que con una condición especial para generar un cambio adicional en la forma de hacer las cosas. Y por eso la revolución, colegas, no es simplemente hacer un cambio, un revolcón o simplemente no entender las bases, sino es la forma, es la manera, es la cotidianidad en la que hacemos las cosas, cómo puede evolucionar y cómo puede reinventarse. Por eso es una reevolución. Si tenemos este concepto claro, quiero que en la industria química veamos una de las historias que más me apasionan. Además de ingeniero químico, me encanta la música, me encanta sobre todo entender la industria detrás de la música, no solamente en el quehacer, sino en los eventos. Uno de los últimos proyectos alrededor precisamente de el acompañamiento a esta industria ha sido medir la huella de carbono, por ejemplo, asociada a la organización de eventos. En este caso, eh, siempre hemos gozado de diferentes escenarios públicos, conciertos, pero allí hay mucha química, allí hay mucha ingeniería y sobre todo una observación muy grande para nosotros como ingenieros químicos. Y esa revolución y esa resiliencia es algo que debemos ver no como un punto o como una definición, sino como un tránsito constante. Es una evolución permanente que nos permite entender y por eso quiero hablarles un poco de música para poder presentar este concepto desde la industria química. Algunos de ustedes han vivido diferentes formas de interactuar con la música. Algunos, de hecho, puede que sean músicos, interpreten hoy un instrumento, canten o que sean asociados a algún tipo, digamos, de aproximación con la música. Pero la música es química no solamente por la forma como nos permite sentirla de manera sublime, en donde entendemos termodinámicamente cómo se acelera nuestro estómago y aparece por primera vez el concepto de entropía y vemos cómo ese nivel de desorden que nos puede hacer sentir una canción para acelerar una serie también de compuestos químicos, entre ellos la oxitocina y entre otros para generar sentimientos especializados, son transmitidos a través de un beat, de un sonido, de una perturbación, de una onda. Pero la industria química alrededor de la música ha tenido muchas variaciones, no solamente porque se hace música para poder generar sentimientos. Y eso nos lleva al momento en donde estábamos enamorando a nuestra pareja y escuchábamos esa canción que sonaba en la radio en su momento y que marcó la historia de ese gran amor. O por el otro lado, cuando empezamos a escuchar canciones porque necesitamos estar activos y que nuestro cuerpo
pues empieza a generar y a metabolizar de una manera especial. Y si me salgo desde ese volumen de control que puede ser nuestros cuerpos y nos vamos a una planta de procesos diseñada por nosotros, podemos recordar por allá esos primeros artefactos en donde alojábamos la información, en este caso la música, los discos de larga duración, los long play o los acetatos tradicionales, que por cierto, hace unos 15 días se generó la Feria Mundial de los Acetatos, que es una, digamos, tradición muy especial para que no muera la música que fue precisamente plasmada a través de perturbaciones en materiales. Materiales químicos, materiales poliméricos hechos por la ingeniería, hechos por la ingeniería de procesos y la ingeniería química. Y ese long play de acetatos, que era un material que nos permitía precisamente alojar entre 4 y 6 canciones, que la podríamos leer por un tocadiscos a través de una aguja y que lo cuidamos de manera permanente, empezó a dar un trastorno especial en donde la música que antes se generaba de manera directa en los diferentes lugares podía ser guardada a través de información en un material hecho por la ingeniería química. Pero esa industria que estaba asociada precisamente a, como derivados de hidrocarburos, fondos de nuestras industrias petroleras, en donde transformábamos gran parte de esos fondos de las columnas de destilación y aprovechábamos esa petroquímica para desarrollar materiales, empezaba precisamente a jalar una industria masiva de millones de dólares. Pero no se quedó allí porque queríamos más música y entonces quisimos evolucionar al cassette. El cassette de entonces tenía una condición especial, disminuimos el área, ya no era un disco con un área tan grande, estábamos entonces pasando a las cintas que podían recorrer, digamos, grandes distancias porque eran metros de cinta en donde alojábamos la información y por eso teníamos en este caso la capacidad ya no de alojar 4, sino entre 6 y 7 canciones por cada lado. Y la preocupación en ese momento de la industria química no era más ni mayúscula alrededor de que ojalá ese locutor de la radio que estábamos poniendo en ese momento no hablara en el momento que estábamos grabando nuestra canción. Y seguía perteneciendo la industria química alrededor de este cassette en donde tanto el acetato externo como el polímero y el polivinil interno era hecho también precisamente por diferentes ingenieros químicos. Pero no todo paró allí, porque queríamos seguir aumentando y evolucionando para poder tener más canciones, mayor fidelidad de sonido, tener una condición especial para que el sonido y sobre todo la información que se transmitía fuese más clara. Y por eso en ese instante aparece el Compact Disc. Ese CD o Compact Disc fue esa primera condición de alojar 12 canciones en una fidelidad de sonidos especial. Y cuidamos muchísimo la parte posterior, en donde a veces con el vaho de nuestra respiración lo limpiábamos, pero en la parte superior, en donde quedaba la película, en donde alojábamos la información, le poníamos con un marcador también hecho por la industria química nuestro nombre y ese terminaba generando unas reacciones biológicas que estimulaban el crecimiento microbiano y generaba hongos. Perdíamos los CDs. Y no fue suficiente, la industria siguió avanzando y en ese avance encontró nuevas alternativas. Aparece entonces el Blu-ray, en donde ya no solamente teníamos 14 canciones, ya hablábamos de otra manera de grabar la información. Ahí teníamos entonces discos ópticos, una lectura especializada con mayor definición y sobre todo una mayor cantidad de información. Y aún recuerdo, colegas, en esos primeros semestres de universidad cuando aparece por primera vez una USB. Esto era tener básicamente como un carro, era un elemento que no todo el mundo tenía, eran costosos, adicional a eso no tenían mucha capacidad. Me acuerdo que estaba alrededor de, eran una de 16 megabytes la primera que tuve, que alcanzaba apenas para alojar un Word, un Excel y una canción y ya quedaba lleno. Y en esa manera se reinventa la industria química, generando nuevos materiales, en este caso ahora no solamente poliméricos, sino también metales, conductores y semiconductores para poder precisamente transferir información y llevar esa música que queríamos. Pero hoy estamos en una revolución totalmente diferente. Estamos hablando de que esa resiliencia no ha hecho que una industria química se haya ido hacia la quiebra. No es que ahora no tenemos polímeros para hacer en la industria musical, la industria se ha transformado. Y por eso, cuando hablamos de la industria 4.0 y de esa revolución y resiliencia, es una invitación, así como la industria musical se ha reinventado, la forma como la ingeniería química tiene que reinventarse en todos los segmentos del mercado. Acá inicialmente partíamos de un long play, de un disco de larga duración, y hoy ya estamos hablando del streaming, estamos hablando de que todo está alojado en la nube, en el cloud computing, y que nosotros hoy, si nos damos el lujo todavía de comprar un disco,
es que realmente somos de otra época. Hoy todos ya están utilizando diferentes plataformas y lo que estamos precisamente escuchando en música y los beats que vivimos hoy son traspasados a través de plataformas como Deezer, Spotify, iTunes y otros sinnúmero que han sido creadas, pero de nuevo, la industria química no muere allí, porque esa industria ha necesitado de otros tipos de materiales superconductores, de materiales que tengan una capacidad de poder transferir la información a velocidades más altas, de disminuir su capacidad calorífica, y aquí la parte técnica química se vuelve aún más importante, la forma como los materiales dejan de acumular y cargarse de energía, en este caso energía en forma de calor, y pueden disiparla de una manera más sencilla para estar refrigerados. Y por eso hoy estamos hablando ya de clusterización, estamos hablando de salas específicas en donde los materiales que antes se hacían para un CD están siendo repotencializados para generar clústeres y salas refrigeradas en donde se aloja toda esta información. Entonces, con esta línea de tiempo quiero llevarlos a que la evolución y la industria 4.0 es una resiliencia, pero es una transformación. Y existen diferentes enfoques conceptuales que la ingeniería química debe absorber. Aquí dejo algunos que comparto junto con Sodolov. Y básicamente es que nuestra ingeniería química debe ser más consciente en la forma como aprovecha los recursos y sobre todo cómo la tecnología y los nuevos medios que tenemos para desarrollar automatización y control aportan primero a un comportamiento más cuidadoso de nuestros procesos. Aquí quiero hacer alguna cuña y no sé si ya todos tuvieron la oportunidad de ver la serie que lanzó Netflix hace poco sobre las horas. Quien no lo haya podido ver, se la recomiendo. Ver esa industria química alrededor de la energía nuclear, cómo nos lleva a, como sociedad a reinventarnos. Antes, digamos, de las reflexiones importantes es como Japón, después de las guerras que tuvo que vivir y su industrialización, empezó a necesitar y a demandar más energía, y por eso pues empiezan a generarse en la misma velocidad necesidades y a suplirse esas necesidades, por ejemplo, con plantas, en este caso nucleares. Pero hoy es una explicación de cómo se deben transformar porque pues tuvieron una catástrofe muy especial, la de Fukushima, y adicional a eso, unos pasivos ambientales que hoy todavía no se sabe cómo manejar y el mundo ni siquiera tiene la solución para hacerlo. Entonces es importante que entendamos que estos enfoques de Industria 4.0 no solamente para monitorear y ver comportamientos, sino sobre todo para poder entender de que todo lo que hacemos tiene una implicación social y afecta a la sociedad. Esas competencias que se generan alrededor de la industria 4.0 son muy importantes, porque si antes nuestra preocupación era poder generar materiales para alojar información, hoy es tener materiales con unas capacidades tan especiales que debemos entender hasta la parte más íntima, hasta la nanotecnología que nos permita llevar una solución real a las necesidades que hoy nos plantea el mundo a esa velocidad. Pero la resiliencia nos lleva también a entender de una manera muy clara sobre todo lo que se conoce como el black carbon o ese carbono negro que a veces está siendo parte, digamos, de la imagen de la historia química. La historia química y de la industria química ha tenido legados muy complejos porque siempre dicen como que eso ingeniería química, no, eso es lo malo. La ingeniería química es lo que daña al ambiente, es lo que genera los componentes sintéticos que hacen daño, es lo que generan las emisiones para afectar el ambiente y por eso nuestro trabajo aún se vuelve más importante en ese momento, porque es primero entender de que el carbono hace parte del ecosistema. Muchas veces se les pone apellidos a determinados componentes sin entenderlo. El CO2 que emitimos, por ejemplo, de una combustión, a veces es comparado con el CO2 de gas que utilizamos para bebidas, por ejemplo, carbonatadas en la industria de alimentos. Y gran parte de nuestro trabajo es que todo el mundo tenga una forma fácil, sencilla y asequible de entender la ingeniería química y lo que sucede atrás de ella. Entonces, la otra gran invitación es cómo somos nosotros un componente en medio de esta pieza resiliente para enseñar no solamente a las industrias, sino al ciudadano de a pie la importancia de entender todo lo que está a su alrededor, que es química. Entonces, cuando tenemos esa claridad, hablamos de que la carbononeutralidad de nuestros tiempos toma un valor agregado muy importante y la industria 4.0 se ve asociada no solamente a cómo yo mido el proceso, cómo yo automatizo mi proceso de producción, valga la redundancia de un producto o un servicio,
sino la forma como yo puedo monitorear también las emisiones que estoy generando alrededor de mi proceso. Hoy no basta solamente con entregar un producto. Entonces debemos entender primero cuáles son las emisiones directas que estamos generando, esas emisiones, de qué manera, cuando hablo de emisiones inmediatamente es material particulado a la atmósfera, pero tenemos también efluentes cuando estamos hablando de toda la parte, digamos, de líquidos que estamos entregando a nuestras plantas de tratamiento de agua residual, pero tenemos también residuos sólidos que van a los diferentes rellenos sanitarios. Problemas de mundo que existen hace mucho tiempo y que hoy todavía no tenemos la ecuación, y por eso la descarbonización se vuelve aún más importante en todos los diseños que hagamos desde la ingeniería química, y entendiendo que la tecnología no solamente termina su labor con el monitoreo del proceso y del servicio, sino también con todo lo que está relacionado al entorno. Y por eso debemos entender que siempre que hagamos el diseño, nos lleva a la concepción más íntima y molecular. Nosotros en ingeniería, y esa revolución que viene, es hacer precisamente el diseño no de plantas de procesos, sino diseños moleculares, la forma como podemos entender que diferentes componentes, siendo utilizados en las condiciones adecuadas, nos permiten obtener productos en mejores proporciones y sobre todo con usos racionales. Podemos entender de que si yo estoy generando procesos alrededor, por ejemplo, la industria catalítica o de la industria de hidrocarburos de manera general, debo generar muchas condiciones en donde los materiales o materias primas son sometidas a diferentes cambios de temperatura, cambios que requieren una cantidad de energía. Podríamos tener procesos que permitan ahorrar precisamente ese consumo de energía si se hacen o se repiensan desde lo molecular. Esto habla de escalabilidades, esto habla de la forma como podemos trabajar desde la nanotecnología para ver soluciones especiales. Pero no todo es, digamos, una condición neta de producción o de monitoreamiento y de transformación. La ingeniería química está siendo llamada, colegas, en esta industria 4.0 a marcar las pautas alrededor de los diferentes estándares. Hoy la industria ha avanzado muchísimo y debemos a nuestros colegas de las otras profesiones muchos estándares. Y les hablo de que los mecánicos, por ejemplo, o los petroleros, o digamos nuestros colegas de eléctrica, tienen estándares como ASME, ASTM, ISA. Nosotros hemos empezado a reunir como ingenieros químicos estándares también para trabajar en la parte biológica. Y los invito, sobre todo, hay que Norteamérica ha desarrollado esfuerzos muy grandes para unificar diferentes grupos. Uno de los últimos que se ha creado es RAPID, asociado exclusivamente a la intensificación de procesos como la ingeniería química. Antes hacía plantas de grandes extensiones y hoy se hacen en habitaciones pequeñas, procesos que antes se hacían en grandes, pero todo requiere un estándar, todo eso requiere unos estudios que nos permitan hacerlo, y por eso, en este caso, por ejemplo, para las emisiones, existen estándares internacionales que nos permiten medirlos. Nuestro llamado muy importante es que no solamente basta con salir, digamos, a nuestros países andinos a operar, necesitamos también estar del lado de la creación de estándares, de normativas, de leyes, que nos permitan a nosotros controlar y sobre todo aumentar el compromiso en la ingeniería química por el desarrollo mundial y el desarrollo de las sociedades. No solo basta con desarrollar procesos, también es importante que como ingenieros químicos estemos del lado de la consolidación de estándares y normativas que ayuden a que la profesión se haga de la mejor forma. Pero toda esa problemática también es música para los oídos, como les decía, porque no se trata de que todo sea problemas. Nosotros simplemente por estar aquí conectados en este momento ya tenemos una misión. Y como lo decía, para el caso de los eventos o la huella de carbono de eventos, la problemática generalmente se le asocia a los problemas industriales. Y hoy hemos visto diferentes iniciativas mundiales, protocolo de Kioto, protocolo de Montreal. Estamos hablando de que cada uno de los países de repente tiene algunas iniciativas especializadas. Para el caso de Colombia tenemos, por ejemplo, protocolo de Kigali a punto de vencer, asociado a todas las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y es allí donde nosotros debemos entrar a esa parte íntima. Yo simplemente como ser humano puedo estar generando ya una condición de afectación. Entonces nosotros como ingenieros químicos tenemos una problemática aún más grande, o sea, porque somos en sí como ingenieros químicos los responsables de que esa problemática no suceda, de que las plantas y los procesos que nosotros gerenciamos sean lo más elocuentemente posible alrededor de la forma como suceden las cosas, pero aún más importante, que nuestro día a día nos lleve a nosotros a disminuir esa huella de carbono. Si bien es cierto, nosotros como países andinos no somos los que tenemos el mayor índice de emisión, sí de alguna u otra manera el planeta nos ha responsabilizado de tener todas las áreas para poder disminuir
esa huella de carbono. Nuestro Amazonas, todos nuestros bosques, al final terminan siendo la reserva del mundo para poder compensar todas estas emisiones que se generan. Y por eso estos, digamos, componentes que afectan nos han llevado a entender nuestra ingeniería de otra forma, porque pensamos de que solamente se habla de emisiones y tengo un proceso de combustión, pero lo importante es que debemos interiorizar nuestros procesos y aquí los presento como esos villanos que hoy por hoy han sido puestos en la escena, pero que es nuestro trabajo resiliente hacer de que ellos no estén en mayor proporción en nuestro mundo. Aquí les hablo del dióxido de carbono, el metano, del NOx, ¿sí? De todos los asociados a los clorofluorocarbonados. Todos estos son la primera tarea y empieza con una condición mínima, desde el desodorante que alguna vez diseñamos para que el spray o aerosol sea generado, la línea blanca que utilizábamos, diferentes tipos de gases que terminaban afectando también la atmósfera, es allí donde esa resiliencia hace presencia para poder transformar el mundo que queremos. Pero somos también llamados a que esto no solamente esté asociado al quehacer, sino a entender las emisiones. Y por eso gran parte de la ingeniería química está volcada a mostrar los datos contundentes de lo que está pasando alrededor de diferentes procesos. Entonces, los invito también a estar en esa línea de una industria 4.0 que no solamente toma datos para su proceso, sino que toma datos para poder tener información relevante y tomar decisiones para mejorar los procesos. Y hemos desarrollado diferentes experiencias, sobre todo entendiendo a profundidad la resiliencia alimentaria o el food resilience, hace parte, digamos, de una necesidad global, una condición especial, el agua y sobre todo las energías alternativas. Pero todo esto es para dar cumplimiento a estándares que buscan precisamente atender los diferentes alcances de emisiones. La invitación es que nuestra industria 4.0 y esa resiliencia de la ingeniería entienda que vamos más allá de lo que hoy es un estándar y sobre todo que vamos a entender y preservar el planeta. Aquí les presento algunos de los ejemplos de la forma como sucede. Hoy por hoy la ingeniería no solamente necesita formarse utilizando equipos, haciendo combustiones, la tecnología está siendo llamada para poder darnos diferentes soluciones. Aquí, alguna de los resultados que tenemos, estas zonas hacen parte de la universidad de la cual soy decano actualmente de la Facultad de Ingeniería, en donde tenemos un proyecto que se llama IRA o Ingeniería en Realidad Aumentada. Este básicamente lo que busca es mostrar los fundamentos de ingeniería, en este caso química y de procesos y en general, con un proyecto muy especial de enseñar ingeniería inspirados en la naturaleza. Entonces, como con un simple celular, ese Black Mirror o la pantalla negra que tenemos todos al lado, podemos encontrar también el aprendizaje. Por el otro lado, también hablamos de una parte importante de resiliencia alimentaria. Inicialmente hemos trabajado de una manera muy fuerte con el desarrollo de iniciativas de huertos urbanos, sobre todo en metrópolis como lo puede ser Bogotá, en todas las condiciones, o sea, huertos que utilizan precisamente fotosensores para poder tener una condición de activación lumínica o térmica, con excitación térmica también especializada con nuevos haces de luces, con compañías que trabajan con nosotros para esto, sistemas, digamos, embarcados para poder aprovechar energía solar y transferirla al sistema, sistemas también, digamos, diseñados para ser incluidos en paredes como huertos verticales, y sobre todo entender de que no se trata de cosechar, ¿no? El concepto, digamos, a veces es malentendido. Lo que se busca de la ingeniería futuro es tener una condición en donde más que cosechar o domesticar es que entendamos que los microorganismos, los nutrientes y la naturaleza han solucionado problemas por nosotros que aún nos estamos preguntando y lamentablemente si entendemos cómo es el comportamiento de los microorganismos y de los subsistemas, con seguridad vamos a poder atender otras necesidades que están a mayor escala desde la ingeniería. Este es otro de los proyectos más importantes alrededor de resiliencia. Ese lo llamo, el proyecto se llama Como con Eco, pero yo lo llamo 80 litros de conocimiento. Es un laboratorio móvil, dinámico, inspirado en biomimética. Aquí está una crisálida como tal, que es el diseño base. Con esta crisálida lo que se hizo fue plantear unos kits alrededor de alimentación, agua y energía. En nuestros tiempos pareciese obvio que todos sabemos cómo sembrar, cómo generar nuestros propios alimentos, pero hay una brecha muy grande y sobre todo como países andinos debemos aún mantener ese conocimiento en los cultivos que puede que las generaciones de ahora ni siquiera lo comprendan porque siempre han estado en las ciudades.
Entonces, este proyecto busca, a través precisamente de un laboratorio móvil, que parte del concepto de una crisálida, que es la que ustedes ven acá, el desarrollo de un laboratorio móvil como un maletín de 80 litros, que al abrirse queda como una mariposa, sus alas funcionan como un heliostato para poder incidir el haz de luz hacia la parte central y que esto también funcione como un secador solar. Son diseños soportados 100% en ingeniería y el material que se ha utilizado para este laboratorio móvil es plástico totalmente recuperado, involucrando desde el primer momento a todos los estudiantes hasta dar soluciones reales alrededor de resiliencia alimentaria. Los kits que incluyen, que es agua, energía y alimentación, tiene una serie de instructivos para que cualquier persona pueda desarrollar conocimientos de resiliencia alimentaria, y al final pueda producir su propio alimento y una cápsula o píldora para poder subsistir. Desde la universidad también se desarrollan diferentes acciones alrededor de los ODS y de cómo esa resiliencia en la ingeniería nos ayuda a entender un poco más los procesos. Nuestro edificio es un ecosistema vivo en donde desde su fachada, por ejemplo, tiene una patente para poder generar una condición de refrigeración. Por el otro lado, desarrollamos muchos productos que sean, digamos, una consecuencia del entendimiento de nuestra Amazonas y nuestros procesos. Hemos desarrollado rutas verdes para el aprovechamiento como tal de diferentes residuos. Aquí uno de los más importantes para nosotros, que era una de las patentes en proceso que comentaba el ingeniero Luis, está alrededor del aprovechamiento del poliestireno expandido, uno de los residuos que menos se usan. Aquí tenemos otra extracción de diferentes componentes especializados, vitaminas y aceites del uyuco, uno de los tubérculos que compartimos con países andinos y que en algunos casos en departamentos simplemente crece como maleza y se deja perder. Proyectos que compartimos actualmente y que invito también a Ecuador para que nos podamos sumar más adelante, proyectos con Argentina y Perú, en donde hicimos un monitoreamiento y levantamiento de microplásticos en playas para también entender cómo precisamente la degradación de materiales hoy ya está en cualquier lugar y nuestra comida hoy ya de alguna u otra manera tiene trazas de componentes plásticos y cómo podemos también capturarlos, pero sobre todo una filosofía muy verde en la forma como podemos aprovechar los recursos. Aquí hablo exclusivamente del agua y de la energía. Entonces, al final el precio del carbono no es solamente un cálculo, sino también es una condición especial en donde nosotros debemos entender de que hay modelos de negocio alrededor de esto y las alternativas del carbono tienen un objetivo especial. Hoy grandes empresas hablan de los bonos verdes como una alternativa para poder precisamente generar nuevos modelos de negocio alrededor de los procesos del carbono. Entonces los invito a que vayamos más allá también de la forma como estamos pensando a veces en procesos y productos y entender también en las normativas y los estándares y en los nuevos negocios alrededor de la forma como se puede reducir las emisiones o cómo se genera la carboneutralidad como nuevas alternativas para la ingeniería del futuro que viene para nosotros. Entonces hay antecedentes de mediciones, pero nuestro futuro en el mundo va más allá de eso. Es la forma como también podemos entender conceptos especiales y por eso, para finalizar, quería hablarles un poco de biomimicry o cómo la ingeniería de futuro debe entender un poco más de los sistemas biológicos del pasado. Hoy por hoy, desde los diferentes proyectos que estamos trabajando, es importante entender que la ingeniería primero tiene rutas de aprendizaje alrededor de la tecnología, pero también de los seres vivos, que la innovación académica no está solamente en desarrollar todos los ejercicios de un libro, sino en la forma como podemos entender las necesidades alrededor de lo que cada uno de nuestros países necesita, pero que la biomimética es una manera de hacer diseño entendiendo de una manera más clara que la naturaleza ha resuelto cosas por nosotros antes. Y la biomimética no solamente ver la naturaleza que ha hecho desde la forma, porque esa es la más evidente, hemos visto diferentes diseños en donde la naturaleza nos ha ayudado a verlo, pero porque es evidente en su forma o en su geometría y su silueta, pero también tenemos procesos y sistemas. En la forma uno de los más claros es, por ejemplo, cómo alrededor precisamente la disminución de la fluidodinámica y la resistencia a fluir para nosotros desde la ingeniería química, como un pájaro ha facilitado por su geometría propia la mejor aerodinámica para poder disminuirlo. Y así tenemos otra serie de desarrollos, pero en procesos es aquí donde la industria 4.0 toma una relevancia más importante. Desde la biomimética, la interconexión y ese sistema de podernos comunicar se vuelve importante. Y por eso aquí les muestro
un ejemplo sencillo de energía magnética. Ustedes saben que hace mucho tiempo, pues Tesla, que hoy hace parte, digamos, como del emblema de la energía, tenía iniciativas importantes con bobinas para poder precisamente utilizar la energía y cargar otros sistemas, hasta de manera inalámbrica. Hoy ya, digamos, por NFS o por proximidad tenemos cargas, pero el futuro no solamente cómo transmitimos la energía desde el punto de vista químico, sino la forma también como los datos, la intercomunicación puede dar información. Hoy, por ejemplo, dedicamos gran parte de nuestros estudios para poder generar sensores biológicos vivos, porque nuestras ciudades pueden entender de manera rápida si se aumentó el nivel, por ejemplo, de emisiones de CO2 y a través precisamente del mismo ecosistema podamos tener las alertas para tomar las decisiones reales. Y eso lo podemos hacer a nivel tanto de ciudades, en smart cities, como también en plantas, cuando un área de trabajo se, digamos, disminuye su luminidad, cuando toda la parte de seguridad y salud ocupacional se ve relacionada al cuidado de las personas, pero que no nos damos cuenta, nuestros sistemas deben tener esa forma de responder, una manera natural de interconexión. Y tenemos una de sistemas o una forma cíclica de entender de que todo lo que diseñemos hoy debería estar circulando, no simplemente utilizar y de manera lineal entregar precisamente los productos. Les muestro otra parte de los diseños especializados que hemos logrado desde la Universidad EAN. Este es el edificio que lo llamamos el Legacy. En esta parte que ustedes ven acá, el edificio tiene un sistema propio de refrigeración. Esto en el desarrollo precisamente de distritos térmicos es sumamente importante porque tiene una función de torre de viento para poder refrigerar naturalmente el producto y con eso disminuir el consumo de energía tanto para calentar o para enfriar. Y esto se vuelve importante para nosotros porque lo aterrizamos en cada uno de esos materiales que vemos, utilizamos en los procesos de desarrollo nuestro. Laboratorios móviles en donde estamos monitoreando de manera constante a los lugares donde nos movemos el equipo o el staff y de esa manera tomamos información también para entender cómo están esas emisiones alrededor de los lugares en donde hace presencia la universidad. No menos importante entender de que la industria 4.0 nos lleva también a nuevos desafíos. Los laboratorios convencionales, rígidos, estáticos, están siendo repensados. Necesitamos estar en una producción y en una nueva ingeniería que nos permita crear materiales, desarrollar productos y acabados, prototipos de una manera rápida. Aquí, por ejemplo, impresión 3D con PLA, ácido poliláctico degradable, donde desarrollamos semilleros y diferentes sistemas acuapónicos para poder generar alimentos. Esto también hace parte de ese desarrollo futurista donde vemos que materiales, acabados y procesos deben ser desarrollados de una manera secuencial, utilizando precisamente la escalabilidad y la impresión 3D o el prototipado. Para finalizar, estamos hablando de que estamos siendo llamados como países andinos a una ingeniería renovable, una ingeniería que tenga la capacidad de sumar en su ecosistema diferentes alternativas energéticas. Hoy por hoy una de las fuertes que estamos trabajando es alrededor de hidrógeno verde a través de celdas electrolíticas que nos permiten no solamente generar un combustible, sino también que ese mismo proceso sea transformado a través de energía limpia, en este caso fotovoltaica. Para finalizar, comentarles de que la electroquímica está siendo llamada en estos tiempos. Hoy no solamente se trata de hidrógeno verde, sino de entender cómo nuestras reacciones químicas pueden generar energía de una manera más sostenible, de una manera más verde y con menor emisión. La combustión ha sido siempre nuestro epicentro, los combustibles siempre han sido nuestro epicentro, pero la electroquímica nos lleva hoy a repensar la forma como hemos generado la energía y sobre todo a dar alternativas para las matrices energéticas que tienen hoy nuestros países. Y finalmente la compensación. De nada sirve en el futuro que estemos diseñando como ingenieros químicos una serie de productos y de soluciones que no son compensados. Entonces, todo lo que hagamos de alguna u otra manera, esa huella que estemos generando debe ser compensada de manera clara para nuestros procesos. Con eso entonces termino la intervención de esta primera parte. Muchas gracias a todos. Ahorita podemos abrir espacio para las preguntas. Y antes de que se vayan, quería solo compartirles con ustedes un minuto más de un video muy especial que hemos preparado para ustedes, haciéndoles una invitación muy, muy importante a lo que para nosotros se vuelve el primer paso para que nuestra Latinoamérica, nuestros países andinos, sean importantes en la escena internacional alrededor de la ingeniería química. Entonces,
les comparto. Muchas gracias y desde ya bienvenidos y súper invitados el siguiente año al Congreso Interamericano de Ingeniería Química en su versión 31, en el cual se alojará al mismo tiempo el Congreso Colombiano en versión 33 de Ingeniería Química, bajo el tema y el lema de liderando la resiliencia y el futuro regenerativo desde la ingeniería química. Y aún más hoy, haciendo oficial una invitación muy especial a Ecuador como país invitado especial para este espacio. Perú hace parte de la siguiente organización, lo estaremos acompañando y en esta ocasión contamos con todos ustedes para que nos puedan acompañar y desde ya los invitamos a Cartagena para que juntos sigamos llevando la ingeniería química más adelante. Como lo presentábamos en el video, tendremos un congreso que busca atender de manera especial y absorber de manera muy importante la tecnología, diferentes espacios de colaboración y de trabajo. La expectativa es que tengamos una muestra industrial en realidad virtual y que nos vayamos juntos a experimentar esta tecnología alrededor de la ingeniería química. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, muchas gracias, ingeniero Luis, y desde Colombia les enviamos un grande abrazo, invitados desde ya a Cartagena y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Jeffrey. La verdad que muy clara tu explicación. Te felicitamos por la visión que tienes tú y a través de ti la universidad donde estás ejerciendo la dirección. Bueno, amigos, hay una invitación que ya está hecha para noviembre del 2024. Este va a ser un espacio donde la vamos a mantener informados sobre los avances de la programación. Jeffrey, vamos a trabajar en conjunto para que la mayor parte de compañeros que nos ven en el mundo, especialmente en Latinoamérica, podamos acompañar allá a Cartagena. No sé si quieres agregar algo más, David, algún compañero que tenga alguna pregunta, con gusto. Está aquí el ingeniero Jeffrey. Carolina. Carolina está preguntando. No, estaba dándonos como una manito. Carolina, muchas gracias por tu aplauso virtual y desde ya bienvenida también a Cartagena. Y agradecerle también al ingeniero David la compañía, quien ustedes saben tengo el honor de trabajar con él en el Consejo Profesional de Ingeniería Química y que lidera de manera muy especial todas las iniciativas del Consejo Profesional con una visión muy ampliada, desde lo público, que es su responsabilidad principal, pero sobre todo desde la preocupación de que la ingeniería química, sus programas y el quehacer traspase las fronteras para que sea una ingeniería química a la altura del mundo. El honor es para mí, ingeniero Jeffrey, supremamente interesante. El honor real es para mí. Además, aprovecho para felicitarlo por esta nueva responsabilidad que asume a cargo de liderar esta ingeniería química
que tanto amamos para las Américas. Cuente conmigo siempre como un respaldo para toda esa excelente gestión de la cual tengo el honor y la posibilidad de aprender todos los días. Me llamó la atención ya respecto de la charla, que estuvo supremamente interesante, y le quería preguntar cómo cree usted que este tipo de relaciones que estamos fortaleciendo, entre otras cosas, por la visión que afortunadamente usted ha liderado también aquí en la internacionalización de nuestra ingeniería química colombiana, ¿cómo cree que este tipo de relacionamiento pueda contribuir efectivamente a, llamémoslo de alguna manera, a descarbonizar nuestra ingeniería química en los próximos años, en el corto y mediano plazo? Muchísimas gracias por la pregunta, ingeniero David. Bueno, está bastante, ¿cómo lo diría? Especial la pregunta porque es difícil dar una opinión porque podría ser sesgada de repente a los segmentos a los que trabajo, ¿no? Pero efectivamente hay una responsabilidad gigante de esa ingeniería química que debe entender que la descarbonización no es solamente una condición de ejecución, sino debe ser la naturalidad de lo que hacemos. Muchas veces como ingenieros químicos hemos estado sorteando necesidades que de repente desde el primer momento entendemos que no son las mejores para el ambiente, que buscamos de la manera más clara no afectarlos. Lo mismo pasa con la sociedad, o sea, que económicamente sabemos que no son viables, pero que por necesidades transversales se ven, digamos, que planteadas. En ese sentido, ingeniero David, pues desde la internacionalización y sobre todo acoplando nuevas formas de hacer, nuevas formas de ver y sobre todo nuevas formas de ser, es la manera más clara en la cual nosotros podemos adoptar la descarbonización. Empieza desde lo personal, desde lo que elegimos nosotros, la forma como nos transportamos, los alimentos que seleccionamos. Muchas veces no entendemos que la solución está a la vuelta de la esquina. Salimos a alimentarnos o seleccionamos un alimento que preferimos que venga del otro lado del océano, entendiendo que podríamos tenerlo en el perímetro de las huertas que están en nuestras ciudades, que puede estar en nuestros mismos países. Y desde ahí creo que empieza una conciencia sostenible en la descarbonización, porque cuando hablamos de un transporte, cuando hablamos de una línea muy grande de, digamos, de huella energética, empezamos a cargarle esas necesidades. Esa conciencia final en la ingeniería química es importante porque nos lleva a entender que los conceptos de macroprocesos con plantas de tamaño de estadios debe ser replanteado. Ojalá cada barrio tuviera una industria química metida allá adentro, que todos solamente tuviéramos que salir de la puerta de la casa y encontráramos en ese ecosistema vivo todas unas plantas químicas disponibles para nosotros. Hay conceptos que han generado la ciudad de 5 minutos, de una serie, digamos, de valores agregados, pero la descarbonización realmente está en el momento que nosotros veamos que todo lo que necesitemos para vivir esté a la vuelta de la esquina. Y finalmente, nuestra ingeniería química debe entender un poco más la tecnología. Hemos estado siendo formados y formadores con conceptos muy valiosos, con fundamentos muy fuertes, que en su mayoría datan de 30 o 40 años actuales. Una de mis iniciativas más grandes es invitar a todos esos líderes que existen hoy, colegas nuestros a lo largo de todos nuestros países, para que saquen el último libro de control de procesos, para que saquen el último libro de operaciones unitarias, el último libro de fenómenos de transporte. Hoy todavía estudiamos con esos referentes de 20 años atrás, con necesidades diferentes. Hoy necesitamos poner la ingeniería química al día. Y eso también es descarbonización, porque enseñamos una ingeniería química con plantas que hoy que ni siquiera existen o no están en nuestros países. Es nuestro trabajo mostrarle precisamente a la ingeniería moderna que la tecnología facilita procesos. Y hoy es un orgullo para mí ver cómo la industria química sobrepasa las fronteras de lo tradicional, del oil and gas, de las plantas de tratamiento de agua. Sigue siendo importantes, pero hoy tenemos análisis, por ejemplo, de aguas que son realizados por fotos de un celular, crecimientos sencillos bacterianos que son analizados también a la vuelta de un teléfono, o enseñanzas, por ejemplo, o formación en ingeniería que se utiliza también recursos tecnológicos.
empresas de ingeniería que están netamente soportadas con un valor tecnológico y es la analítica de datos. Entonces, para finalizar, creo que la única manera de entender esa descarbonización es arrancar desde lo mínimo, nosotros, nuestro ecosistema, hasta lo máximo, que la ingeniería química va más allá de lo que nosotros la hemos enmarcado como un contexto sumamente complejo y sí es una profesión sumamente aplicable para dar las soluciones de esa modernidad. Gracias, ingeniero David. Muchas gracias, ingeniero Jeffrey. Muchas Ingeniero gracias, Jeffrey. ingeniero Luis. Bueno, queridos amigos, no sé si hay otra pregunta. Bueno, vamos a prepararnos dentro de lo que se puede para ir a aportar allá en Cartagena con los compañeros de Ecuador, de Bolivia, que están conectados. Ahí tienes un comentario que te deja María Elena Palma de Bolivia. Y que tuvimos la suerte de encontrarnos en Buenos Aires. Bueno, queridos amigos, desearte lo mejor, ingeniero Jeffrey, ingeniero David también, porque vas a hacer el apoyo allá en Colombia para el mar, y por supuesto, a cada uno de los compañeros que asistieron acá a aportar para noviembre del 2024, juntarnos en Cartagena. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo día martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén Un bien. abrazo. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Un abrazo a todos.